¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hacer el video del tema selecto relacionado con el planteamiento de la simulación que nos quedamos la clase pasada y que no pude concluir debido a que en este caso los archivos los tuvo que jalar de mi OneDrive. Entonces voy a proceder a ejecutar o a realizar esta simulación. Entonces, posteriormente de que nosotros ya tenemos instalado nuestro MATLAB con nuestras librerías, lo primero que debemos de hacer es ubicar la librería donde se encuentra nuestra carpeta con los archivos relacionados con la simulación. Entonces, en total deben ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 archivos .step y un archivo .xml. Es importante escoger una carpeta la cual podamos localizar de manera fácilmente. En este caso yo tengo una carpeta relacionada con los temas de la clase y en este caso es el tema selecto que corresponde a este semestre. Entonces lo que voy a hacer es, ya estoy ubicado aquí, lo único que tengo que hacer es pasarme a la carpeta de tema selecto. Aquí dentro de esta carpeta debo de ubicar la parte de simulaciones y en específico donde encuentro los archivos que acabamos de ver. Esto es muy importante porque en función de la ruta que ustedes tengan establecida aquí arriba, dentro de la barra de ruta, es como se asociarán los archivos que se generen dentro de la simulación. Entonces, procederé a iniciar la simulación. Entonces, para ello vamos a ocupar el comando sim_import, abrimos llaves, paréntesis planos, que siempre están relacionados, o bueno, en mi caso que es un teclado en español, con el signo de interrogación derecho. Entonces, el archivo que nosotros vamos a exportar es este. Ahora, este archivo .xml es un comparativo si nosotros buscamos aquí dentro del Robotics Toolbox. Aquí dentro de la ayuda, entonces viene esta parte de y viene el diseño de algoritmos, pero viene la parte de inicio. Entonces viene el tutorial y con el que voy a hacer la comparación es con este inicial. Entonces aquí lo que viene descrito es una serie de comandos los cuales se tienen que programar con el fin de definir las características de los eslabones o las relaciones cinemáticas que se va a ver entre ellos. Entonces aquí en este ejemplo lo que nos presenta es cómo en función de cómo se van definiendo los cuerpos y sus características y el tipo de unión o el tipo de junta que los une, se van formando una determinada cadena cinemática. Entonces, estos comandos generalmente son comandos que están basados en el lenguaje que se utiliza para programar simulaciones en ROS. Básicamente, este código en ROS se le conoce como el URDF, que significa que se van a crear propiedades que definan a cuerpos rígidos que van a tener una relación de movimiento relativo entre sí. Entonces, nosotros, cuando instalamos el CMScape, lo que hace es que esos archivos, digamos, su conversión de los archivos que nosotros diseñamos dentro del CAD y esas relaciones mecánicas van a estar contenidos en este archivo .xml. Entonces, cuando nosotros lo marcamos, esta parte, entonces voy a copiar el nombre tal cual. Aquí lo importante también es mantener la terminación del archivo. Cuando yo le dé enter a este comando, lo que hará es que empezará a sacar la relación que hay entre los cuerpos que conforman. En este caso sería la simulación del Scorebot y cómo estarían sus relaciones de movimiento. Entonces, lo único que basta es que yo le dé enter. Y como podemos ver aquí en la esquina inferior, lo que nos presenta es que el programa empieza a trabajar y empieza a abrir Simulink. Entonces aquí ya empezó la exportación. En este caso nuestros archivos son 7. Entonces significa que va a generar una serie de conexiones entre 7 bloques. Y nos va a abrir directamente la ventana de Simulink.
Y aquí lo que tenemos ya es la exportación para la simulación. Entonces, regresando un poco a MATLAB, cuando nosotros corremos esta parte, si se dan cuenta, apareció un nuevo archivo, un datafile.m, que es el que directamente genera las relaciones de posición y orientación de cada uno de los cuerpos involucrados en la simulación que vamos a utilizar. Ahora, aquí tenemos los elementos que componen o que nos van a ayudar a terminar de definir la simulación. Entonces, lo primero que vamos a tener aquí es los elementos que nos van a definir dentro del dentro de los comandos de CinemScape, lo que indica que es un sistema mecánico que se va a simular. Con CinemScape se pueden simular diferentes tipos de sistemas mecánicos. Se pueden simular sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, y se pueden combinar entre ellos. Entonces aquí lo que tenemos es un marco de referencia, el marco de referencia inercial o universal. Tenemos la parte de la configuración de la estructura mecánica y nuestra función, nuestro bloque nuestro bloque de solución. Si no estuviera este bloque de solución, a pesar de que nosotros pudiéramos diseñar una estructura, las ecuaciones que se generarían mediante esta unión de bloques no tendrían solución. Entonces estos son los bloques importantes. Después está el tipo de relaciones que van a encontrarse. De eso se dan cuenta. Aquí tenemos relaciones entre un cuerpo de un sistema de referencia y otro, como lo habíamos planteado en nuestra teoría original. Entonces, lo otro que vamos a encontrar van a ser bloques determinados, los cuales en este caso van a contener lo que sería los sistemas de referencia asociados a cada una de las piezas y la pieza exportada en cuestión. Entonces aquí tenemos la pieza de la base. Como podemos ver, tiene la geometría. Y aquí están sus entradas y sus salidas. Entonces tenemos un bloque de este tipo para cada uno de los cuerpos que va a componer nuestro robot. Entonces aquí está la cintura, aquí está el primer eslabón. Entonces lo que vamos a ver más adelante es que para generar estas piezas es conveniente que nosotros hagamos sus simplificaciones dentro del CAD. De no hacerlas, lo que puede ocurrir es que cuando hagamos la exportación de los archivos se vayan generando errores. Entonces aquí también viene un detalle. Los archivos que yo exporté tendrían un color determinado. No necesariamente cuando se exporten los archivos deben de transferirse con el color que está definido dentro del CAD. Esto se debe porque si están definidas propiedades de material, lo que va a pasar es que les va a exportar el programa con dichas propiedades de material, incluso las de apariencia. Entonces, en este caso, al parecer no estuvieron definidas del todo todas las propiedades de cada una de las piezas, y es por eso que las vemos de este color. Lo más recomendable también dentro de cualquier simulación, ya sea en CAD o en un programa como en este caso que vamos a generar la simulación así, sería que cada una de las piezas tuviera un color distinto para que la podamos identificar. Entonces para eso nos vamos a ir aquí a la parte de gráfica. En la parte simple, lo que vamos a hacer es modificar o vamos a desplegar la parte aquí de visualización y vamos a cambiar de acuerdo a esta paleta de colores que tenemos disponible. Entonces podemos seleccionar los colores que sean los más adecuados, pero hay que considerar que cuando menos hay ciertos colores que deben de tener cuando menos una relación o un significado, y también diferenciar los colores que coloquemos en cada una de las piezas nos deben de ayudar a identificar a estas cuando se va a presentar diferentes movimientos. Entonces ahorita voy a modificar los colores de cada una de las piezas que conforman al robot.
Entonces es muy posible que también ustedes tengan que modificar el color de sus piezas. Ahora, lo hemos visto en clase y lo habían preguntado si los movimientos de la pinza se consideraban un grado de libertad extra. En algunos casos sí, en nuestro caso no, porque nosotros vamos a considerar que cuando la pinza toma un objeto se va a reducir a un solo cuerpo, o cuando la pinza está vacía se va a reducir a un solo cuerpo, nada más que con menor masa. Entonces lo único que vamos a plantear van a ser dos consideraciones distintas. Eso se va a ver influido. Entonces voy a poner un color sobrio y se van a ver aquí dentro de lo que sería la parte inercial. Ahorita en la mayoría de las simulaciones que nosotros vamos a generar en un inicio no van a tener una interacción o un peso dinámico tal cual, porque todavía no hemos dispuesto que este robot vaya a interactuar de alguna manera con el entorno. Eso lo vamos a ver más adelante cuando nosotros analicemos los elementos que van a componer una tarea. Otro de los aspectos importantes es que cuando nosotros diseñamos una pieza dentro de un CAD, sus elementos están diseñados en milímetros. Eso es porque los programas de CAD están diseñados para la manufactura, y como nosotros queremos tener tolerancias pequeñas de precisión, lo que se hace en ese caso es que se utilizan unidades pequeñas, como son los milímetros. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis de un robot, lo que requerimos son unidades en el sistema internacional, con el fin de poder expresarlas directamente en sistemas físicos reales. Entonces el programa ya lo hace de entrada, no hay que hacer ninguna modificación, a pesar de que aquí venga en milímetros. En automático ya los resultados que nosotros obtengamos, la potencia nos lo va a dar en watts, y los movimientos del robot de cada una de las juntas van a depender del tipo de unidades en el cual se estén manejando. Es decir, si tenemos juntas rotacionales, que sería este caso, las rotaciones o el dato que va a esperar esta junta o este bloque debe estar dado en radianes. Si tuviéramos una junta prismática, esa información debería estar dada en metros, tal cual. Entonces significa que debemos de ser cuidadosos cuando tengamos juntas prismáticas. Entonces, en este paso lo siguiente que voy a hacer es, voy a salvar. Bueno, antes de salvar, me parece conveniente primero dar una revisada de los archivos que tenemos aquí dentro del current folder, en el folder donde nos estamos creando los archivos de la simulación. Entonces permítanme nada más cerrar la ayuda. Entonces voy a salvar, y lo que se va a salvar va a ser el modelo en formato de Simulink. Entonces lo siguiente que creó fue el archivo dentro de Simulink. Importantísimo es que el archivo de Simulink y el archivo datafile siempre estén contenidos dentro de la carpeta. Si no se hace de esta manera, va a provocar error. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es correr la simulación. Entonces aquí vemos que el robot se está moviendo y que los movimientos que hace son movimientos sin ningún sentido, y eso se debe a que no le estamos dando información a las juntas para que se muevan de una determinada manera. Entonces aquí, antes de pasar a la configuración de las juntas para que podamos mover, digamos, con un poco de control al robot, es analizar lo que sería el panel. Aquí directamente tenemos las opciones de guardar y salvar, y en el caso que tengamos que hacer simulaciones, las podemos correr y generar desde aquí. Y aquí también lo que se puede hacer es que se puede actualizar el diagrama de la simulación, no se hace el cambio. Otro punto es que podemos arreglar la vista, pero para eso también tenemos estas barras de herramienta que son más adecuadas, que son las barras o las vistas como se vería dentro de un programa de CAD.
Entonces, por ejemplo, voy a poner la vista diédrica y podemos ver a los elementos que componen al robot. Entonces aquí el único elemento que me faltó cambiarle de color fue el elemento asociado a la muñeca. Entonces, por lo menos lo voy a dejar así. Ahorita que nos regresemos a la otra simulación, a la parte de Simulink, le voy a cambiar el color. Lo que sigue es cómo podemos presentar las ventanas dentro de este explorador mecánico. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es la ventana de simulación, el control del tiempo y el instante que nos indica la parte de la simulación. El resto de elementos que tenemos de este lado, lo que nos indica es el resto de la configuración que viene en el diagrama de Simulink, nada más que está expresado dentro de un árbol. Instrucciones. En este caso aquí están por separado los cuerpos y nos dice con qué elementos está relacionado. Lo mismo las juntas. Y desde aquí también se pueden hacer modificaciones. Ahora, continuando. Aquí lo que tenemos también es son las convenciones de punto de vista de observación. Entonces, de aquí, simplemente lo que nos hace es que nos cambia el punto de vista de acuerdo a un plano. Entonces, ahorita no lo vamos a modificar. Las siguientes opciones son opciones también de vista. Entonces, esta lo que nos ayuda es a cambiar el fondo de nuestra simulación. Entonces ustedes pueden también cambiarlo de acuerdo a un color que a ustedes les parezca que va a resaltar las piezas o el movimiento de su robot. Lo otro son ya herramientas de selección de piezas en específico, con el fin de que podamos modificar la apreciación o el punto de vista del observador. Aquí también tenemos la ventana para desplazar, la parte de la ventana para el encuadre y la del acercamiento. Entonces también pueden acercar o alejar el robot con su scroll. Entonces yo lo voy a alejar tantito. Y lo que sigue, esta barra lo que nos permite ver son todos los sistemas de referencia que genera la simulación, con el fin de ajustar los movimientos del robot. Entonces aquí en realidad lo que nos pone es un conjunto de sistemas de referencia que nos van a ayudar a visualizar cómo están planteadas las rotaciones dentro del robot. Entonces, los colores de cada sistema de referencia coinciden con la convención de colores que nos presentan aquí. X en rojo, Y en verde y Z en azul. Ahora, generalmente entre cada una de las piezas nos va a definir un sistema de referencia nativo y un sistema de referencia relacionado con el movimiento. Es por eso que aquí tenemos o se presentan dos sistemas de referencia. Aquí también. Y aquí también. Entonces, un detalle que tenemos que ser cuidadosos es que no siempre vamos a tener control de cómo el programa exporta esos sistemas de referencia ni sus direcciones. Entonces se puede dar el caso donde nosotros estemos manejando rotaciones, las metamos dentro de las juntas, pero por la definición de la exportación están definidas de manera negativa. Entonces, en esos casos es primero conveniente, antes de meterle cualquier tipo de información al robot, hacer una comprobación hacia la dirección en realidad en la que está apuntando el movimiento. En nuestro caso, todos los movimientos se van a hacer o van a tomar como referencia todos los ejes Z de cada sistema de referencia. Ahora, lo que sigue. Vamos a configurar las juntas para meterle información a cada una de ellas y que podamos mover al robot. En este caso va a ser una simulación como si nosotros tuviéramos un Teach Pendal en base de barras y lo vamos a empezar a manipular. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es aplicarle a esta junta. Vamos a crear una constante y le vamos a aplicar una ganancia.
Entonces en este caso nada más es para hacerlo más manejable. Vamos a definir la ganancia de tal manera que esta nos permita manejar las entradas que tengamos aquí en radianes. O directamente ustedes pueden meterle la información a lo que sería su junta en radianes. En este caso vamos a meter esa ganancia. Directamente en radianes. Entonces vamos a aplicar esta constante y esta información se la vamos a pasar a la junta. No se la podemos pasar directamente a la junta y ahorita vamos a ver por qué cuando veamos la parte de la configuración. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar cada una de las juntas y vamos a ir a la parte de actuación. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a configurar cada una de ellas y lo primero que vamos a hacer es que la parte de torque le vamos a pedir que la calcule de manera automática. Esto es importante debido a que como tenemos un sistema mecánico, este va a depender de los datos que va a tener de velocidad de aceleración. Nosotros lo que vamos a programar va a ser su comportamiento del robot a un nivel cinemático. Es por eso que la entrada que le vamos a proveer va a ser de movimiento. En este caso, como todavía no vamos a hacer ninguna prueba, no le vamos a agregar ningún tipo de sensado. Cuando ya tengamos definido esas relaciones, que nosotros le metamos un determinado comportamiento, le vamos a agregar sensores de velocidad y de torque. Generalmente son los más importantes porque en función de ellos es como se generan los controladores de un robot. Entonces en este caso le vamos a dar a aplicar. Y si se dieron cuenta, ya aquí en la junta está configurada para recibir una entrada, que sería en este caso la letra Q. Entonces aquí también hay un detalle. El programa no nos permite conectar esta información directamente con la junta. Eso se debe a que esta información que se está generando dentro de este bloque es una información dentro de Simulink y por decirlo de alguna manera es una información a un nivel de señal. Lo que está esperando la junta es una entrada de información a nivel físico. Es decir, como definimos que es una entrada de movimiento, en este caso lo que está esperando sería información relacionada en radianes. Entonces para ello lo que necesitamos es aplicar un filtro. El filtro que vamos a aplicar es de Simulink a Physic Converter a una señal física. Lo vamos a conectar. Y ya con esto tenemos configurada cada una de las juntas. Ahora, lo que sigue, queremos tener un control de la junta y lo vamos a hacer en este caso manipulando este valor. Entonces aquí vamos a utilizar el slider slide dashboard, nos presenta este elemento, le damos doble clic y lo que vamos a hacer es que lo vamos a configurar. Vamos a configurar entonces una relación de movimiento para cada junta y en este caso todavía no le vamos a poner un límite, digamos, real del scorebot. Vamos a aplicar límites convencionales. Vamos a decir que la junta se va a mover de 0 grados a 180. Otras opciones que tenemos aquí, en dado caso que queramos manejar un rango de movimiento más grande, podemos definir que nos ponga la mitad de la posición. En este caso sería 90 grados. No sería conveniente en este momento, lo vamos a dejar que lo ponga en la parte más baja. Y lo siguiente sería conectar este bloque con otro elemento. Entonces lo vamos a conectar con este valor constante. Lo seleccionamos aquí, le damos a aplicar y ya queda conectado. Los valores de esta constante se van a ver influidos por la manipulación que nosotros hagamos en este elemento cuando lo manipulemos. Entonces tenemos que generar dentro de esta simulación 1, 2, 3, 4 elementos de este tipo.
Bueno, son 5, pero ya creamos uno. Entonces es una constante, una ganancia, y el filtro. Bueno, algo que se me estaba pasando ahorita es que, de acuerdo a la información que requiere la junta también, es necesario configurarla. Es necesario configurar el filtro y cambiarlo, que sea un filtro de entrada y que nos calcule la derivada hasta el segundo orden, y esto lo va a hacer de manera numérica. Entonces le vamos a dar a aplicar, y esto se debe a que la junta es un elemento que depende del movimiento. Entonces, como también tiene una configuración dinámica, para que esta junta pueda calcular el par, necesita la información de la aceleración. Por eso que lo tenemos que establecer de esta manera. Entonces aquí y aquí me parece que lo que en realidad es que es 2pi, porque es el equivalente. No, pi es igual a 180. Es el equivalente para transformar los radianes. De todas maneras, si hay un error, lo podemos modificar. Le vamos a dar OK. Vamos a conectar este con este. Y para no tener que estar repitiendo estos elementos, vamos a copiarlos y vamos a pegarlos dentro de nuestra simulación. Y posteriormente procederemos a conectarlo. Y bueno, me faltó configurar cada uno de estos. Entonces filtro, segundo orden, aplicar, OK. Lo mismo acá. Ahora lo siguiente, hay que repetir el procedimiento de configuración de la junta. Entonces que lo calcule automáticamente y que sea provisto por una entrada. Entonces le damos OK. Nada más ajustamos el lugar donde se encuentran estos bloques, o podemos conectar de esta manera. Y ahora lo que sigue sería poner un control asociado a cada constante. Entonces para eso, igual, vamos a hacer esta parte. Y en este caso nos faltan asociar 4. Entonces voy a copiar y vamos a ordenar. Bueno, lo más conveniente sería copiarlos ya configurados. Entonces
Entonces en este caso sería 180. Aplicar. Y vamos a conectar. Entonces este va a estar asociado con la segunda junta. Entonces aquí, aplicar, ya quedó conectado. Copiamos y configuramos. Entonces aquí lo único que hay que hacer es eliminar esta relación. Entonces al parecer sí hay que hacerlo o mandar llamar uno por cada junta. Entonces antes de conectarlo, voy a copiarlo. En este caso necesitamos 5 porque nuestro robot tiene 5 grados de libertad. Entonces ya tiene la configuración, solo falta que lo conectemos. Entonces doble clic. Aplicar. Ok, entonces este ya quedó conectado. Nos faltan este y el que sigue. Entonces de aquí le decimos que lo conectamos a este. Aplicar. Ok. Igual. Aquí aplicar. Y ok. Entonces con esto ya tenemos nuestras barras con las cuales vamos a controlar los movimientos de cada junta del robot. Y se dan cuenta, la información de entrada que vamos a proporcionar va a ser en 0. Significa que nuestra posición inicial, cuando nosotros mandemos nuestras juntas a ceros, debe ser esta. Entonces ese es un punto importante cuando generamos simulaciones. Siempre debemos de establecer o hacer la exportación de la postura del robot de manera específica, es decir, tenemos que definir una posición de home. Físicamente eso quiere decir que el robot estaría seguro, es una posición donde el robot no se enfrentaría a ninguna colisión, y también por otro lado es una posición que está relacionada con las ecuaciones que lo describen. Entonces no es igual que yo tenga el robot con esta postura a que por ejemplo lo presente con este brazo apuntando hacia arriba. Las ecuaciones van a describir al robot, pero no van a describir a la misma postura inicial, y eso las va a modificar. Y eso también va a tener repercusiones cuando nosotros apliquemos métodos de solución para calcular las posturas que este debe de tomar cuando va a realizar una tarea. Entonces, ya está puesto aquí. Ahora el tiempo de la simulación lo vamos a cambiar a infinito. Y la manera en que se va a realizar la simulación la vamos a cambiar. Entonces si lo corremos así va a haber una serie de problemas y no lo vamos a poder controlar. La manera en que lo vamos a controlar es utilizando Simulation Pacing. Lo que significa este elemento es que nos va a permitir manipularlo o hacerlo, digamos, como de manera continua. Entonces, a pesar de que a lo mejor no lo haga en tiempo rápido, eso depende de la computadora. Puede ser que ustedes modifiquen su posición y que lo hagan con un determinado lag. Eso es porque lo va a ir procesando. Entonces, eso es importante, depende de cada computadora. Entonces aquí vamos a poner esta parte. Vamos a dejarlo en unitario, ustedes pueden adelantarlo, pero si lo adelantan, lo que significa que van a forzar más a su computadora a que calcule las cosas más rápido. Entonces, si ustedes tienen varias cosas abiertas, como es mi caso, que tengo
el MATLAB, el Simulink, el Simescape, y aparte estoy grabando el video, puede ser que mi computadora se atore, entonces lo voy a dejar así. Y en teoría, si yo corro esto, se debe de ejecutar la simulación. Entonces, un detalle, voy a salvar. Ahora, para controlarlo, cuando yo corra la simulación, me va a presentar directamente la ventana de la manipulación mecánica. Necesito otra ventana o dividir la pantalla para poder manipular los sliders. Entonces hay que considerar eso. Entonces es otro detalle. Luego presenta al robot con una postura que no es la que está precalculada. Puede ser que le mande ruido. Y lo que les decía, en algunos casos el movimiento no se ve reflejado porque lo está haciendo con un retraso. Entonces en este caso el retraso de los movimientos se debe a que yo tengo demasiados programas abiertos y hace que se mueva lento. Entonces nada más hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. Entonces esto lo que nos permite es cuando menos verificar que el movimiento de nuestro robot se va a realizar de una manera adecuada. Digamos es un poco para jugar o para entender cómo se lleva a cabo el proceso de realización de una simulación. En nuestro caso no vamos a poner este tipo de slider, le vamos a calcular soluciones ya sea en el espacio de Simulink o dentro del espacio de MATLAB y se lo vamos a mandar a cada una de las juntas del robot con el objetivo de que éste realice una tarea determinada y que sus movimientos se realicen de manera coordinada. Entonces muy posiblemente aquí también las posturas que está tomando el robot se deba a que el valor o los valores que está enviando cada uno de estos elementos deben de cambiarse de signo debido al planteamiento de los sistemas de referencia. Entonces yo lo voy a revisar, se los voy a comentar la siguiente clase y cuando menos ustedes podrían ir jugando con esa parte. Entonces yo voy a tener la simulación para explicar nada más esa parte. Simplemente lo que les estoy mencionando es que dentro de esta simulación de la ganancia habría que agregarle un signo menos, según sea el caso, para que el movimiento quede bien definido. Entonces en este caso me parece que a la mayoría hay que agregarles un signo menos. Entonces ahorita se lo estoy agregando, pero en realidad hay que hacerlo junta por junta. Simular, probar el movimiento de cada una de las juntas e ir verificando el sentido de giro positivo que nosotros estamos definiendo. Ese sentido de giro positivo lo vamos a ver cuando yo les presente el modelo planteado de este robot. Entonces ahorita no vale tanto la pena, simplemente les estoy indicando cómo deben de hacer esas adecuaciones, pero eso lo vamos a ver cuando terminemos de desarrollar la simulación. Entonces, salvo. Y por lo mientras sería todo. Ustedes deberían de llegar cuando menos a plantear una simulación de este tipo. No importa que ahorita a su computadora le cueste trabajo. Simplemente el chiste es que ustedes se den cuenta cómo pueden ir simulando. Y eso sería todo. Entonces se dan cuenta, aquí sigue simulando porque el tiempo que quedó definido es infinito. Y se me cerró porque aquí yo ya lo había parado. Pero bueno, entonces sería todo. Y nos veremos después hasta la siguiente clase.